Hola a todas y a todos los Ya. vecinos de la Villa Lemuy. Espero que todos y todas estén muy bien junto a sus seres queridos. Este es el tercer taller en el marco del programa de acompañamiento social del proyecto habitacional Villa Lemuy. Este taller se refiere principalmente a los derechos y deberes que asumen las familias como nuevos propietarios, y este taller será relatado por la señorita Alejandra Arratia Muñoz, quien es la abogada de la entidad patrocinante. Muy buenos días, Alejandra. Muchas gracias por estar Buenos hoy días. día con nosotros. Te brindo el espacio para que tú puedas hacer tu presentación. Adelante, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias. Yo les voy a hablar respecto de los derechos y deberes que asumen las familias como nuevos propietarios. El condominio de Fondo Solidario de la Vivienda de S49, este se encuentra regido por la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, la Ley 19.537, y hay que tener claro qué es un condominio o copropiedad. Estos son los terrenos o construcciones, por ejemplo, un conjunto de viviendas, en donde coexisten bienes que son de todos y bienes que son de cada propietario. Por lo general corresponden a edificios de departamento que se han construido sobre un terreno común. Dentro de mi casa hago lo que quiero siempre y cuando no afecte a los demás propietarios. En los espacios comunes somos todos dueños. Deberes como copropietario. Todo copropietario tiene el deber de asistir a las reuniones del comité paritario, informarse, en caso de no poder asistir, enviar a algún representante, respetar las instalaciones comunes, evitando causar daño desperfecto, pagar gastos comunes, ya sean luz, agua, etcétera. En este caso, solo el comité de administración tendrá la facultad de informar y hacer el cobro de los gastos comunes, y aceptar y respetar los acuerdos tomados por la mayoría de los copropietarios. Es importante tener en consideración que la vivienda que se obtiene mediante un subsidio del Estado debe ser habitada personalmente por el grupo beneficiario y o su grupo familiar por a lo menos 5 años. Estos 5 años se cuentan desde el día de la entrega de la casa, es decir, desde el día de la recepción de las llaves. Esta vivienda deberá ser habitada, como señalé anteriormente, por el grupo familiar y no puede ser usada como una segunda vivienda o en forma esporádica. Prohibición de venta de la vivienda es por un plazo de 5 años. El beneficiario de la vivienda obtenida mediante un subsidio del Estado tendrá la prohibición de vender, grabar o realizar algún tipo de contrato de cesión de uso sin previa autorización del servio. Las prohibiciones de venta serán inscritas en el respectivo registro de vivienda subsidiada en el conservador de bienes raíces, en este caso el conservador de bienes raíces de Castro. Derechos y garantías: a 120 días de postventa posterior a la entrega de las casas, la obra gruesa está garantizada por 10 años, las instalaciones por un plazo de 5 años y las terminaciones por 3 años. Tiene derecho a participar en la administración del condominio, derechos de uso y goce a todos los espacios comunes, por ejemplo, áreas verdes, canchas de fútbol, estacionamiento, etc. La infracción por parte del beneficiario de cualquiera de las previsiones anteriores dará derecho al servio para exigir la restitución de la totalidad del dinero recibido por medio del subsidio. Para resguardar el cumplimiento de las obligaciones, el beneficiario del subsidio deberá constituir una hipoteca sobre el inmueble. Esta es a favor del servio. Y una vez que transcurran 5 años de la vigencia de las prohibiciones, la vivienda será liberada de la hipoteca, pasando a ser totalmente de propiedad del beneficiario y libre de estas restricciones que señalé anteriormente. Los beneficiarios de una vivienda se encuentran protegidos frente a las fallas o defectos que presente la construcción de su casa, como señalé anteriormente, por un periodo que va desde 3 hasta 10 años, según sea el tipo de daño que tenga la propiedad. Todo esto se encuentra regulado en la Ley General de Urbanismo y Construcción, específicamente en el artículo 18. La obligación de cada propietario de concurrir al pago de los gastos comunes emana de la ley. En otras palabras, una vez que una persona adquiere un régimen de copropiedad, la procedencia de los cobros estará asociada al cumplimiento de las formalidades que la ley exige, y no necesariamente a la aprobación o consentimiento del copropietario o particular. El hecho de que un copropietario no haga uso efectivo de un determinado servicio o un determinado bien de dominio común, o de que la unidad correspondiente permanezca desocupada por un tiempo, no lo exime en ningún caso de la obligación de contribuir oportunamente al pago de los gastos comunes correspondientes. Es decir, el hecho de que un propietario no esté habitando la vivienda, ya sea por estar fuera de la ciudad por trabajo o que se encuentre de vacaciones, no lo exime del pago de los gastos comunes. Prohibiciones: una vez inscrita la propiedad en el conservador de bienes raíces, comienzan a regir las siguientes prohibiciones. Como señalamos, prohibición de enajenar y grabar todo o parte del inmueble que adquiere por un plazo de 5 años,
y prohibición de celebrar acto o contrato alguno que implique la cesión del uso y goce de esta vivienda, ya sea a título gratuito o título oneroso. Deberes y prohibiciones para el propietario. Como señalamos, la obligación, el deber de habitar la vivienda por un plazo de 5 años y la prohibición de gravar, enajenar o ceder el uso y goce de la vivienda por un plazo de 5 años. Hay excepciones a esta regla. Puede alzarse la prohibición a solicitud del beneficiario del subsidio o de sus herederos por una causa justificada y siempre que lo autorice así el servio mediante una resolución fundada. El servio autorizará la venta de la vivienda bajo la condición de que el pago del precio de esa venta se haga al contado y que el dinero que se recibe se destine a la adquisición ya sea de una vivienda económica o de una vivienda que no sea económica, siempre que cumpla con las exigencias que están estipuladas en el Manual de Calificaciones Técnicas para Viviendas Usadas. ¿Dónde puedo solicitar el alzamiento de las prohibiciones? En el conservador de bienes raíces en cuyo registro figura inscrita la vivienda, en este caso en el conservador de bienes raíces de Castro. Sanción en caso de incumplir las prohibiciones. El servio podrá exigir al beneficiario la restitución de la totalidad de los dineros recibidos por concepto de subsidio. Y aquí hay que tener claro que esto equivale no al valor que la familia ahorró para adquirir la vivienda, sino a la totalidad del valor de la vivienda, que es mucho más. Patrimonio reservado de la mujer casada. Aquí hay que contextualizar que existen distintos regímenes matrimoniales. Está la sociedad conyugal, que es el más común, la separación total de bienes y la participación en los gananciales. Respecto a la sociedad conyugal, la regla general es que es el marido quien administra los bienes. Este se considera el jefe de la sociedad conyugal. Salvo algunas excepciones, dentro de estas está el patrimonio reservado de la mujer casada, el cual se encuentra estipulado en el artículo 150 del Código Civil. El patrimonio reservado a la mujer casada, ¿cuándo opera? Opera cuando la mujer está casada en un régimen de sociedad conyugal, también que la mujer trabaja separadamente del marido y que la mujer recibe una remuneración por ese trabajo. Patrimonio reservado corresponde a toda remuneración producto del trabajo, a bienes adquiridos con el producto de ese trabajo y a los frutos que generen dichos bienes. ¿Cómo una mujer puede acreditar, una mujer casada en sociedad conyugal puede acreditar que trabaja aparte del marido y que se le aplica el artículo 150? Esto se puede acreditar con cualquier medio de prueba, por ejemplo, boletas de honorarios emitidas por la mujer casada, liquidaciones de sueldo, patente comercial, industrial, etc. ¿Cómo acreditar que compré una cosa con mi patrimonio reservado? Tratándose de bienes muebles, por ejemplo, si compró un sillón, un refrigerador, etc., se acredita con una boleta, una factura, un estado de cuenta, etc. Tratándose de un bien inmueble, se debe indicar así expresamente en la escritura pública. Vivienda social y patrimonio reservado a la mujer casada. ¿Cuáles son las consecuencias de comprar la vivienda social bajo el artículo 150? Aquí hay que distinguir. Durante la vigencia de la sociedad conyugal, la vivienda ingresa a la sociedad conyugal. Y en este caso, la vivienda es administrada por la mujer. Esto quiere decir que ella puede vender su propiedad, arrendarla, gravarla, cederla, sin autorización ni tampoco la necesidad de comparecencia de su marido. Las consecuencias de comprar la vivienda bajo el artículo 150 al término de la sociedad conyugal, ya sea que este término se produzca por la concurrencia de alguna causal de término del matrimonio, ya sea por divorcio, nulidad o muerte de alguno de los cónyuges, o por sustitución o cambio del régimen matrimonial. Por ejemplo, se sustituye el régimen de sociedad conyugal por régimen de separación de bienes. En cualquiera que sea la causa, se va a originar una comunidad de bienes. Esta está compuesta de los bienes propios de cada cónyuge, los bienes sociales y el patrimonio reservado a la mujer casada. El residuo tras el retiro de los bienes propios se denomina gananciales. Y aquí hay que tener muy en claro, la mujer, si acepta los gananciales, hay que distinguir nuevamente. Si la vivienda era el único bien social, pertenecerá por partes iguales a ambos cónyuges. Es decir, ambos cónyuges son copropietarios. Si hay más bienes aparte de la vivienda, esta junto con los demás deberá repartirse en partes iguales entre los cónyuges. ¿Qué pasa? Si la mujer renuncia a los gananciales, la vivienda pertenecerá exclusivamente a la mujer. Ya, en este caso podrá retirar todos los bienes que correspondan a su patrimonio reservado.
Algunos casos. En el caso del divorcio, entonces, para que quede bien claro, en el caso del divorcio, la mujer debe decidir si acepta o renuncia a los gananciales. Si acepta los gananciales, como señalamos, la propiedad se divide en partes iguales entre los cónyuges. Si renuncia a los gananciales, la mujer queda como propietaria absoluta de la vivienda. Otro caso es la muerte de la mujer casada en sociedad conyugal. El primer paso es liquidar la sociedad conyugal entre el marido y los herederos de la mujer fallecida, y segundo, aplicar las reglas de la sucesión. Esa sería toda la presentación. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Esperemos que esta información sea de mucha utilidad para todos y todas ustedes. Gracias a todos por su atención. Que tengan un muy buen día.